Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Esta ferviente declaración del salmista llena nuestro corazón de fe y de esperanza. Y porque creemos que la palabra de Dios ilumina nuestro camino, nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por el mensaje del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra abre nuestra mente y corazón para entenderla y aplicarla a nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles nos introduce con que Timoteo se une a Pablo y a Silas en sus proyectos misioneros. Dice que llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego, de madre judía, de padre griego. Sin embargo, él se sometió a la creencia judía y al pasar por las ciudades entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica, y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Este fenómeno maravilloso de crecimiento de la iglesia incluía la predicación apostólica centrada en la resurrección de Jesucristo, incluía el viaje itinerante de los apóstoles y de los misioneros que llegaban a esas ciudades, que establecían lugares de culto y congregaciones, incluía después un respaldo a través de la Escritura o de nueva visitación por parte del grupo misionero. Por eso es entendible el mensaje que aparece desde el versículo 6. El Evangelio tenía que extenderse hasta lo último. Y el versículo 6 dice que atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Miren, la comunión del creyente con el Espíritu era tan clara que ellos entendían el mensaje. El Espíritu le prohibió, no, acá no prediquen. Así que cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencido de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Maravilloso tener tan sintonía con Dios que podían percibir con claridad a dónde no ir y a dónde ir. ¿Cómo es que Dios, que quería que vayan a todos los lugares, estaba impidiendo que vaya a algún lugar? Bueno, Dios tenía una estrategia hacia dónde ir primero y cómo el Evangelio podía llegar desde un lugar hacia otro lugar, hasta todos los lugares. Versículo 11. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad, en Filipos, nos quedamos varios días. Versículo 13. El sábado era el día del Señor, el día del mandamiento. Salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. El sábado se congregaban en templos, en casas y también a orilla del río. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, adoraba a Dios.
Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Versículo 15. Cuando fue bautizada con su familia, o sea que la aceptación del mensaje, cuando uno cree, cuando uno se arrepiente, cuando uno reconoce a Dios, concluye o inicia con el bautismo una nueva etapa en la vida. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Ya el Señor había dicho cuando envió a los discípulos que vivan de la solidaridad, que se dediquen a cumplir la misión. Así que ellos aceptaron. Pero algo pasó. Versículo 16. Una vez que íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días y por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu, y en el nombre de Jesucristo le ordenó que salga de ella. Oró, buscó el poder de Dios y libró a aquella chica del poder del maligno. Y en aquel mismo momento, dice el versículo 18, la última parte, el espíritu lo dejó. Esto alegró a la chica, pero atormentó a los dueños, porque los dueños vivían de eso, ese era su gran negocio. Así que cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se le había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y Silas, los arrostraron a la plaza ante las autoridades, los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos, están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbre que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó alrededor de Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa, los azotaran, y después de darle muchos golpes lo pusieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que lo custodiara con la mayor seguridad. Así que lo puso en el calabozo más interno de la cárcel. Los trataron como presos de extrema seguridad. Dice versículo 25 que a medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos escuchaban. Hay que ser hijo de Dios para estar en una cárcel, preso por predicar el Evangelio y por hacer señales en favor del Evangelio, y en lugar de reclamarle a Dios que no impidió que los encarcelaran, estén en la cárcel orando y cantando, porque iban a aprovechar el lugar para testificar en favor de otros. Maravilloso, ¿verdad? Y eso aconteció. De repente un terremoto, la cárcel tiembla, las paredes se rompen, las cadenas se rompen, los presos quedan sueltos, el carcelero que despierta y temeroso porque estaba haciendo mal su trabajo, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró, vio que todos estaban y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas, y entonces se dio cuenta que Dios estaba con ellos y tuvo una pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Les pusieron la palabra a él y a todos los demás que estaban en su casa, y a esas horas de la noche el carcelero se los llevó, les lavó las heridas, y enseguida esos fueron bautizados. Él y toda la familia, el carcelero los llevó, les sirvió comida, se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Y al amanecer los magistrados mandaron a los guardias al carcelero con esta orden: suelta a estos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse. Pero Pablo dijo:
¿Cómo? ¿A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondida? Nada de eso. Que vengan personalmente a escoltarnos hasta la salida. Y los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados, se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentar sus disculpas, los escoltaron desde la cárcel, pidieron que se fueran, y al salir Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos, los animaron y se fueron. Una noche en la cárcel para predicar el Evangelio. El enemigo los encerró para que no hablen, y ellos hablaron donde no se podía hablar. El carcelero y su familia se convirtieron y se bautizaron. Dios es el único que usa la adversidad en bendición. Dios es el único que puede transformar la piedra que nos tiran para hundirnos como un escalón para salir adelante. Confía en Dios, depende de Dios. Permite que Él actúe en tu vida y sigue todas sus enseñanzas. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por estos ejemplos maravillosos de aquellos cristianos, creyentes, misioneros, apóstoles poderosos, por su comunión contigo. Gracias por su fidelidad y gracias por un evangelio que se extendía y por eso llegó hasta nosotros. Lo recibimos con gratitud y nos comprometemos con fidelidad. Nada merecemos, pero agradecidos te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.